Las puertas del ascensor se abrieron sin hacer ruido. Sin música suave, sin suaves campanillas, solo el susurro del metal contra el metal. Hiroshi Tanaka salió al último piso de su edificio. Sus pasos resonaban en el silencioso pasillo. Así era exactamente como le gustaba. Silencioso, controlado, perfecto. A sus 52 años, Hiroshi había construido algo con lo que la mayoría de la gente solo podía soñar. Su empresa tecnológica valía más de $1.000 millones. Poseía edificios por todo Tokio, tenía miles de empleados y podía comprar casi cualquier cosa que quisiera. Pero había una cosa que se negaba a tener cerca: música. Entraba en cualquiera de los edificios de Hiroshi y la notabas al instante. Los ascensores eran silenciosos. Las salas de espera no tenían música de fondo. Ni siquiera los teléfonos reproducían melodías al sonar, solo un simple pitido. Sus empleados aprendieron esta regla rápidamente. Nada de tararear en el escritorio. Nada de silbar en los pasillos. Nada de música en el ordenador, ni siquiera con auriculares. La mayoría pensaba que era solo otra extraña regla de un rico empresario. Pero para Hiroshi, era mucho más que eso. La música representaba todo lo que había intentado evitar durante su vida adulta. Era caótica. Era emotiva. Era impredecible. Estas eran cosas que no tenían cabida en su mundo de números, contratos e informes trimestrales. Su oficina estaba en lo más alto del edificio más alto que poseía. Las paredes estaban pintadas de blanco puro. Su escritorio era de cristal negro, completamente vacío, salvo por una sola computadora y un vaso de agua. No había cuadros en las paredes, ni plantas, ni adornos de ningún tipo. Todo tenía su lugar y todo cumplía una función. La rutina diaria de Hiroshi nunca cambiaba. Se despertaba exactamente a las 5:30 todas las mañanas. Desayunaba lo mismo, 2 tostadas, un huevo, café solo. Llegaba a su oficina a las 7:15. Sus reuniones estaban programadas al minuto. Almorzaba en su escritorio mientras leía informes. Salía de la oficina exactamente a las 6:30 todas las tardes. Sus empleados lo respetaban, pero también le temían. Nunca alzaba la voz, pero su mirada fría podía incomodar a cualquiera. Hablaba solo cuando era necesario, y sus palabras siempre eran directas y eficientes. Algunos lo llamaban genio. Otros murmuraban que se parecía más a una máquina que a un hombre. Quienes trabajaban más cerca de él conocían la regla más extraña de todas. Si alguien ponía música accidentalmente en su presencia, incluso una notificación con un tono musical, veían algo aterrador. El rostro de Hiroshi palidecía por completo. Sus manos temblaban ligeramente. Salía de la habitación inmediatamente y quien causara el problema probablemente perdería su trabajo al final del día. Su asistente, la señora Chen, había trabajado para él durante 8 años. Había aprendido a ser extremadamente cuidadosa con cada sonido en la oficina. Se aseguraba de que los teléfonos estuvieran configurados con pitidos simples. Comprobaba que todos los ordenadores tuvieran el sonido completamente apagado. Incluso advirtió a los nuevos empleados sobre la regla de la música en su primer día. Pero a veces, tarde por la noche, cuando el edificio estaba vacío, la señora Chen se preguntaba por su jefe. Lo había visto mirar por la ventana durante largos ratos, con aspecto casi triste. Había notado cómo a veces movía los dedos sobre el escritorio como si estuviera tocando un piano invisible. Pero nunca hacía preguntas. En el mundo de Hiroshi, la curiosidad no se fomentaba. El edificio donde vivía Hiroshi era tan silencioso como su oficina. Su ático era aún más minimalista que su espacio de trabajo. Paredes blancas, muebles negros, todo perfectamente organizado. Su dormitorio solo tenía una cama y un armario. Su cocina tenía solo los electrodomésticos básicos que necesitaba. Su sala de estar tenía una silla, una mesa y nada más. Pero había una habitación en su apartamento que nadie conocía.
Tras una puerta oculta en el armario de su dormitorio había un pequeño espacio al que ni siquiera su ama de llaves podía entrar. Hiroshi les decía a todos que solo era un lugar para guardar viejos archivos de negocios. Pero la verdad era mucho más compleja. Todas las noches, después de su cena perfectamente programada, Hiroshi se sentaba en su sala vacía durante exactamente 30 minutos. Contemplaba las luces de la ciudad, observando los coches moverse por las calles como pequeñas hormigas. En esos momentos, algo extraño sucedía. Su postura rígida se suavizaba ligeramente. Su expresión fría se quebraba un poco. Durante esos 30 minutos, parecía menos un empresario exitoso y más un hombre que guardaba un gran secreto. La gente a menudo se preguntaba cómo alguien podía construir una empresa tan exitosa a pesar de parecer tan desconectado de las emociones humanas normales. Las revistas de negocios escribieron artículos sobre sus métodos. Otros directores ejecutivos intentaron copiar su enfoque, pero ninguno comprendió la verdadera razón de su éxito. El odio de Hiroshi por la música no era solo una preferencia o una peculiar regla empresarial. Era la base sobre la que se construía todo lo demás. Cada ascensor silencioso, cada oficina silenciosa, cada momento perfectamente controlado de su día estaba diseñado para ocultar algo. Así que, algo de lo que había huido durante tanto tiempo que casi se había convencido de que nunca existió. Pero los secretos tienen una forma de contraatacar. Y la música, como Hiroshi pronto descubriría, tiene un poder que ni siquiera los muros más fuertes pueden contener para siempre. El mundo perfectamente controlado que había construido durante décadas estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. Y vendría de la fuente más inesperada. Una mujer cuyo trabajo era simplemente mantener su mundo limpio y organizado. Mientras Hiroshi estaba sentado en su silencioso apartamento esa noche, observando la ciudad, no tenía ni idea de que su vida cuidadosamente construida estaba a punto de cambiar para siempre. En tan solo unos días, alguien descubriría la verdad que había estado ocultando. Y una vez que eso sucediera, no habría vuelta atrás a la seguridad del silencio. Cada mañana, la alarma de Hiroshi sonaba exactamente a las 5:30, no a las 5:29, ni a las 5:31. El sonido era un simple pitido. Sin música, sin suaves tonos de despertador. Lo había programado él mismo para asegurarse de que no hubiera posibilidad de escuchar accidentalmente una melodía a primera hora de la mañana. Su rutina en el baño era como una danza cuidadosamente coreografiada. Ducharse durante exactamente 8 minutos, afeitarse con la misma maquinilla que había usado durante 10 años, cepillarse los dientes durante 2 minutos mientras repasaba mentalmente su horario del día. Cada movimiento estaba planeado, cada segundo contabilizado. Su armario contenía 30 trajes negros idénticos, 15 camisas blancas y 7 corbatas negras. Nunca tenía que perder el tiempo decidiendo qué ponerse porque no había ninguna decisión que tomar. Todo era igual. Todo era predecible. Todo estaba a salvo. La cocina de su ático estaba impecable y apenas se usaba. Su refrigerador contenía los mismos artículos cada semana, colocados en los mismos lugares. Huevos en el estante superior, exactamente 6, pan en el mismo sitio, siempre de la misma marca, leche, café, mantequilla, todo tenía su lugar asignado. Mientras desayunaba, Hiroshi leía informes financieros en su tableta. Los números llenaban la pantalla. Precios de las acciones, márgenes de beneficio, proyecciones trimestrales. Los números tenían sentido para él. Eran lógicos, predecibles, y lo más importante, nunca lo sorprendían con emociones inesperadas. Su chofer llegaba exactamente a las 7 de la mañana. El trayecto a su oficina siempre era silencioso. Sin radio, sin conversación más allá de un simple buenos días. Hiroshi se sentaba en el asiento trasero revisando su agenda en el teléfono mientras la ciudad de Tokio pasaba velozmente por las ventanas tintadas. El edificio que albergaba la sede de su empresa era un monumento a su filosofía del orden. El vestíbulo estaba decorado en blanco, negro y plateado.
Las formas geométricas reemplazaban cualquier obra de arte que pudiera inspirar sentimientos o imaginación. Incluso las plantas fueron elegidas por su apariencia rígida y estructurada. Nada de enredaderas ondulantes ni flores coloridas que pudieran aportar alegría o suavidad al espacio. Sus empleados habían aprendido a adaptarse a sus inusuales necesidades. El departamento de marketing creaba anuncios sin música de fondo. El equipo de recursos humanos realizaba entrevistas en salas silenciosas. Incluso la cafetería de la empresa no ponía música durante el almuerzo. Al principio, los nuevos empleados encontraron el ambiente extraño. Muchos renunciaron durante el primer mes, incapaces de soportar la presión de trabajar en completo silencio. Pero los que se quedaron aprendieron a apreciar la concentración que aportaban los métodos de Hiroshi. La productividad era alta, los plazos siempre se cumplían y la empresa superaba constantemente a la competencia. La oficina de Hiroshi era la máxima expresión de su necesidad de control. Las paredes estaban vacías, salvo por una única ventana que daba a la ciudad. Su escritorio era de cristal negro, tan limpio que reflejaba las luces del techo como un espejo. No había fotos familiares, ni premios, ni objetos personales de ningún tipo. Detrás de su escritorio había una silla que costaba más que los coches de la mayoría de la gente, pero que, por diseño, parecía incómoda. Hiroshi no quería que los visitantes se sintieran relajados en su presencia. Las reuniones de negocios debían ser eficientes, no reuniones sociales. Su horario diario se imprimía en papel blanco y se colocaba exactamente en el mismo lugar de su escritorio todas las mañanas. 9 horas, revisión del presupuesto. 10:30 horas, reunión de desarrollo de nuevos productos. Almorzaba a las 12 en su escritorio mientras leía informes. El horario nunca variaba, ni tampoco sus respuestas a quienes lo visitaban. Pero había momentos, breves y rápidamente ocultos, en los que aparecían grietas en su fachada perfecta. A veces, durante largas reuniones, sus dedos se movían ligeramente sobre la mesa, como si presionara teclas invisibles. A veces, hacía una pausa a mitad de frase y miraba por la ventana con una expresión que parecía casi de anhelo. Su asistente, la señora Chen, notaba estos momentos, pero nunca los mencionaba. Había aprendido que Hiroshi valoraba la eficiencia por encima de todo, incluida la curiosidad humana. Su trabajo consistía en mantener su agenda funcionando sin problemas, no en hacerle preguntas personales. Lo más desconcertante de Hiroshi era cómo reaccionaba ante cualquier sonido inesperado. Si sonaba un teléfono con un tono desconocido, se quedaba paralizado hasta que se detuvo. Si las obras en el exterior generaban ruidos rítmicos, trasladaba inmediatamente sus reuniones a otra sala. Y si alguien tarareaba o silbaba, incluso suavemente, le pedía que se marchara de inmediato. La señora Chen lo había visto despedir a 3 empleados a lo largo de los años por incidentes relacionados con la música. Uno olvidó apagar el sonido de una presentación que comenzaba con una introducción musical. Otro atendió una llamada telefónica en la que se oía música de fondo. Al tercero lo pillaron escuchando música con auriculares durante un descanso, aunque nadie más la oía. Estas reacciones parecían extremas a la mayoría de la gente, pero la señora Chen había aprendido a no cuestionar los métodos de su jefe. Pagaba bien. La empresa tenía éxito, y mientras ella siguiera sus reglas, su trabajo estaba asegurado. Después del trabajo, cada día, Hiroshi regresaba a su ático con la misma rutina rígida que seguía en todos lados. La cena siempre era sencilla y se comía en silencio. Leía revistas de negocios durante exactamente 1 hora y luego revisaba informes durante otra. Pero cada noche, algo extraño sucedía durante esos 30 minutos antes de acostarse. Se sentaba en su sala vacía, contemplando las luces de la ciudad, y por un instante, su expresión, cuidadosamente controlada, se suavizaba. Sus hombros se relajaban ligeramente. Sus manos descansaban de forma diferente en los brazos del sillón. Si alguien hubiera podido mirar dentro de su mente en esos momentos,
habría visto algo sorprendente. Detrás de todos los números, horarios y el control rígido, había algo más. Algo que había sido reprimido tan profundamente y tan bien escondido que incluso el propio Hiroshi casi lo había olvidado. Pero olvidar algo y destruirlo por completo son dos cosas muy diferentes. Y a veces, a altas horas de la noche, en el silencio de su apartamento perfecto, Hiroshi podía sentir esa parte oculta de sí mismo agitarse. Era como un prisionero que sacude los barrotes de una jaula exigiendo ser liberado. Rápidamente apartaba esos sentimientos, recordándose todas las razones por las que su vida actual era mejor. Él tenía éxito. Tenía el control. Estaba a salvo del caos y la imprevisibilidad que tanto dolor le habían causado. Pero la seguridad, como Hiroshi estaba a punto de aprender, tiene un precio. Y a veces ese precio es más alto de lo que nadie imagina. Ako Yamamoto llevaba 30 años limpiando edificios de oficinas. Lo había visto todo: ejecutivos desordenados que dejaban contenedores de comida debajo de sus escritorios, abogados paranoicos que cerraban cada cajón con llave y artistas excéntricos que convertían sus oficinas en mini estudios. Pero en todos sus años de trabajo, nunca se había encontrado con algo parecido al edificio de Hiroshi Tanaka. A sus 68 años, Ako era pequeña y silenciosa, el tipo de persona que podía moverse por una oficina sin que nadie se diera cuenta. Esto la hacía muy buena en su trabajo. Podía limpiar alrededor de personas que trabajaban hasta tarde, vaciar cubos de basura durante llamadas importantes y quitar el polvo de los muebles, mientras las reuniones de negocios continuaban como si fuera invisible. El edificio Tanaka fue su encargo más extraño. Llevaba 6 meses trabajando allí y el silencio aún la incomodaba. En todos los demás edificios de oficinas, siempre había algún tipo de ruido de fondo. Teléfonos sonando con tonos musicales, gente tarareando mientras trabajaba o música suave en las salas de espera. Pero aquí, los únicos sonidos eran pasos, voces y el zumbido del aire acondicionado. La vida de Ako estaba llena de música. Escuchaba la radio clásica mientras preparaba la cena. Tarareaba canciones populares antiguas mientras hacía las tareas del hogar. Tenía un pequeño teclado en su pequeño apartamento donde tocaba melodías sencillas para relajarse después de largas jornadas de trabajo. La música siempre había sido su compañera, especialmente después de la muerte de su marido 5 años antes. Los empleados del edificio Tanaka parecían diferentes a los de otras empresas. Hablaban en susurros, se movían con cuidado y nunca parecían reír ni bromear. Durante su primera semana, Akiko tarareó accidentalmente mientras limpiaba una sala de conferencias. La reacción fue inmediata e impactante. 3 empleados la miraron con ojos muy abiertos y asustados, y uno le pidió rápidamente que parara. Al día siguiente, la señora Chen apartó a Ako para explicarle la regla de la música. El señor Tanaka tiene preferencias muy específicas sobre el sonido en sus edificios, le dijo diplomáticamente. Es mejor trabajar en completo silencio cuando estás aquí. Ako asintió, pero en secreto le pareció muy extraño. ¿Cómo podía alguien odiar tanto la música? ¿Y por qué los empleados parecían tener tanto miedo cuando ella tarareaba? Era solo una melodía sencilla, no lo suficientemente fuerte como para interrumpir el trabajo de nadie. Con el paso de los meses, empezó a notar otras cosas extrañas en su jefe. A veces lo veía a través de la ventana de su oficina, sentado inmóvil en su escritorio, pero moviendo los dedos como si estuviera tocando un piano invisible. Una vez lo sorprendió mirando por la ventana con una expresión que parecía casi triste. Pero cada vez que alguien entraba en su oficina, su rostro volvía inmediatamente a su habitual máscara fría y controlada. La noche que lo cambió todo, Ako iba con retraso. Se suponía que el edificio estaría vacío a las 7, pero una reunión tardía había retrasado su rutina de limpieza. Había dejado la oficina del señor Tanaka para el final, suponiendo que ya se habría ido cuando llegara al último piso. Al abrirse las puertas del ascensor en el nivel ejecutivo, oyó algo que la dejó paralizada. Era imposible, pero estaba segura de que podía oír música,
no música grabada de una radio o un ordenador, sino el sonido de alguien tocando un instrumento. La melodía era cautivadoramente hermosa, suave, melancólica, y tocada con una destreza increíble. Ako permaneció en el ascensor durante un minuto entero, escuchando e intentando comprender lo que oía. ¿Habría entrado alguien en el edificio? ¿Había una radio sonando en algún lugar que se había perdido? Pero al escuchar con más atención, se dio cuenta de que la música provenía de un piano y la tocaba alguien con años de práctica. La melodía le resultaba familiar, aunque no la ubicaba al instante. Era clásica, algo que podría haber escuchado en la radio de casa. Quien la tocaba conocía bien. Cada nota era perfecta, cada frase elaborada con una atención minuciosa a la emoción y la dinámica. Lenta y silenciosamente, Ako salió del ascensor y siguió el sonido. Definitivamente provenía de la oficina del señor Tanaka. La puerta estaba entreabierta y una luz cálida se derramaba en el oscuro pasillo. Veía sombras moviéndose dentro de la habitación, pero no podía creer lo que le decían sus oídos. Al acercarse, la música se hacía más clara. Era Chopin. Se dio cuenta de que era uno de esos nocturnos que había escuchado muchas veces en la radio clásica. Pero nunca lo había escuchado tocado con tanta emoción, con una técnica tan perfecta. Quienquiera que estuviera tocando no solo se había aprendido las notas, sino que comprendía realmente la emoción que se escondía tras ellas. Ako llegó a la puerta y miró con atención por la esquina. Lo que vio la dejó boquiabierta, tan fuerte que tuvo que taparse la boca con la mano. Sentado ante un magnífico piano de cola que definitivamente no había estado en la oficina esa mañana, estaba Hiroshi Tanaka. Pero este no era el hombre de negocios frío y rígido que había observado durante meses. Toda su postura era diferente, relajada, fluida, completamente absorta en la música. Tenía los ojos cerrados y su rostro mostraba una expresión de profunda concentración mezclada con algo que parecía alegría. El piano en sí era hermoso, un Steinway negro que brillaba bajo las luces de la oficina. Parecía caro y bien mantenido, claramente un instrumento que pertenecía a alguien que se tomaba la música muy en serio. ¿Pero cómo había llegado allí? ¿Y por qué el hombre que prohibió toda música en sus edificios lo tocaba con tanto amor y destreza? Akiko observó con asombro cómo las manos de Hiroshi se movían sobre las teclas con una facilidad experta. No era alguien que tocara ocasionalmente por afición. Esta era la interpretación de alguien que había pasado años, quizás décadas, desarrollando su técnica. Cada movimiento era preciso pero natural, como si hablara un idioma que conocía mejor que las palabras. La pieza que tocaba era compleja, pero nunca dudó ni se tambaleó. Su mano izquierda proporcionaba un acompañamiento firme y suave, mientras que su mano derecha cantaba la melodía con una expresión increíble. A veces se inclinaba hacia la música, enfatizando ciertas frases. Otras veces, se retraía, dejando las notas suspendidas en el aire como secretos susurrados. Durante varios minutos, Ako se quedó paralizada en la puerta, completamente cautivada por lo que presenciaba. El contraste entre el hombre que veía ahora y el frío ejecutivo que había observado durante las horas de trabajo era tan dramático que parecían dos personas completamente diferentes. Pero entonces, durante un pasaje tranquilo de la música, Hiroshi abrió los ojos y vio su reflejo en la ventana frente al piano. El hechizo se rompió al instante. Sus manos golpearon las teclas con un sonido áspero y discordante, y se giró para mirarla con una expresión de absoluto terror y rabia. «¿Qué haces aquí?», gritó, con la voz temblorosa por la emoción. «Este edificio debería estar vacío». Ako se tambaleó hacia atrás, asustada por su reacción. «Lo siento, señor Tanaka. Estaba terminando de limpiar. Escuché la música y pensé, ¿pensaste que...?» Cerró la tapa del piano con tanta fuerza que el sonido resonó por la habitación como un disparo. «¿Cuánto tiempo llevas ahí de pie?» «Solo unos minutos», dijo Ako en voz baja, todavía intentando procesar lo que había presenciado. «La música era tan hermosa. No sabía que pudieras tocar».
El rostro de Hiroshi palideció por completo. Por un momento, pareció a punto de desplomarse. Luego, su expresión se endureció, con una frialdad que Ako jamás había visto. «Nunca hablarás de esto con nadie», dijo, con una voz ahora mortalmente baja. «¿Me entiendes? Nadie podrá saber jamás lo que viste aquí, Tony». GHT. La transformación de vuelta a su actitud fría y profesional fue completa, pero Akiko pudo ver que sus manos aún temblaban. Fuera lo que fuese lo que había presenciado, era claramente mucho más complicado que un simple pasatiempo que prefería mantener en privado. Mientras recogía sus artículos de limpieza y se preparaba para irse, Ako se dio cuenta de que acababa de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre su misterioso jefe. El silencio en la oficina era ensordecedor después de que Hiroshi cerrara de golpe la tapa del piano. Ako podía oír los latidos de su propio corazón mientras estaba de pie en la puerta, todavía tratando de comprender qué acababa de suceder. El hombre que acababa de ver tocar con tan hermosa emoción había desaparecido. Reemplazado por alguien que parecía enojado y desesperado, Hiroshi se levantó del banco del piano tan rápido que casi se cae. Su cabello perfectamente peinado estaba un poco desordenado por pasarse las manos por él mientras tocaba. Su costosa chaqueta de traje estaba arrugada por inclinarse hacia la música. Pero lo más impactante de todo eran sus ojos. Parecían salvaje, casi presa del pánico, como un animal atrapado buscando la manera de escapar. «Te hice una pregunta», dijo, alzando la voz. «¿Cuánto tiempo estuviste ahí parada mirándome?» Ako apretó sus productos de limpieza contra su pecho. En 30 años limpiando oficinas, nunca le habían gritado así. La mayoría de las veces, la gente apenas notaba su existencia. Pero ahora, este hombre poderoso la miraba como si fuera la persona más peligrosa del mundo. «Solo escuché la música unos minutos antes de venir a mirar», dijo con sinceridad. «Pensé que alguien había entrado en el edificio. Intentaba asegurarme de que todo estuviera a salvo». «A salvo». Hiroshi rió, pero no había humor en la voz. «No tienes ni idea de lo que has hecho. ¿Te das cuenta de quién soy? ¿Entiendes que podría hacer que te despidieran ahora mismo? Podría asegurarme de que nunca más trabajaras en esta ciudad». La amenaza debería haber asustado a Ako, pero en cambio la entristeció. Podía ver que debajo de toda su ira había algo mucho más profundo. Miedo, vergüenza y un dolor tan intenso que le hacía doler el corazón por él. «Señor Tanaka», dijo con dulzura, «no entiendo por qué está tan molesto. Toca de maravilla». Fue la interpretación de piano más maravillosa que he escuchado en persona. Sus palabras parecieron golpearlo como un puñetazo. Dio un paso atrás y se aferró al borde de su escritorio con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «No sabe de qué habla», dijo. Pero su voz era más baja, casi temblorosa. «No toco el piano. No escucho música. No permito música en ninguno de mis edificios. Así soy. Así he sido siempre». Aiko miró el magnífico piano que dominaba la mitad de su oficina. «Pero señor, solo estaba tocando. Y estaba tocando como alguien que ha estudiado música durante muchos años. Esa clase de habilidad no se adquiere por casualidad». Hiroshi siguió su mirada hacia el piano y algo en su expresión se quebró. Por un instante, Akiko vio la misma mirada pacífica y alegre que había estado en su rostro mientras tocaba. Pero luego se giró como si ver el instrumento le causara dolor físico. «Este piano no debería estar aquí», se dijo más para sí mismo que para ella. «Les dije que se lo llevaran hace años. Creía que se habían deshecho de él». «¿Se habían deshecho de él?» Ako no pudo ocultar su sorpresa. «Pero es un instrumento tan hermoso, y lo tocas tan bien. ¿Por qué querrías deshacerte de algo que claramente te da alegría?» La pregunta pareció enfurecerlo de nuevo. Se giró para mirarla, con los ojos encendidos. «¿Alegría?», repitió. «¿Crees que esto me da alegría? No tienes ni idea de lo que estás hablando. La música es una debilidad. Es una distracción.
Es todo lo que he trabajado toda mi vida por evitar. Pero incluso mientras decía esas palabras, Akiko se dio cuenta de que no las creía. Había demasiado conflicto en su voz, demasiado dolor en sus ojos. Era un hombre en guerra consigo mismo, y el piano de su oficina era el campo de batalla. Vi tu cara mientras tocabas, dijo en voz baja. Parecías tranquilo. Parecías feliz. Llevo 6 meses limpiando este edificio y nunca te había visto feliz durante el día. Hiroshi cerró los ojos y respiró hondo, como si intentara controlar sus emociones. Cuando los abrió de nuevo, su expresión era fría y seria, pero Akiko pudo ver que era forzada. Mi vida personal no es asunto tuyo. Dijo, tu trabajo es limpiar este edificio e irte. Nada más. Y lo que viste esta noche nunca ocurrió. ¿Entiendes? Pero, señor Tanaka, ¿entiendes? Repitió con voz seca. Akiko asintió a regañadientes. Ella entendió que le pedía que guardara su secreto, pero no entendía por qué tenía que serlo. Hiroshi se acercó a su escritorio y sacó una chequera. Sus manos aún temblaban ligeramente mientras extendía un cheque y se lo entregaba. Esto es el salario de 6 meses, dijo. Considéralo. Una bonificación por tu excelente trabajo, pero creo que sería mejor que buscaras otro edificio para limpiar. La señora Chen te ayudará a encontrar otro trabajo. Ako miró el cheque conmocionada. Era más dinero del que solía ganar en medio año, pero aceptarlo era como aceptar que lo que había presenciado era, de alguna manera, incorrecto o vergonzoso. ¿Me estás despidiendo?, preguntó. Te estoy dando la oportunidad de encontrar trabajo en otro lugar, dijo. Pero su voz carecía de convicción. Un lugar que pudiera ser más adecuado para tu capacidad de observación. Por un momento, se miraron fijamente desde el otro lado de la oficina. El piano se interponía entre ellos como un testigo silencioso de la extraña confrontación. Ako podía ver que Hiroshi estaba luchando con su decisión, pero era demasiado orgulloso o demasiado asustado para retractarse. Entiendo que estés molesto, dijo finalmente. Pero quiero que sepas que nunca le contaría a nadie sobre tu forma de tocar sin tu permiso. Tu secreto está a salvo conmigo. Algo en su tono pareció sorprenderlo. Él esperaba que ella discutiera o suplicara por su trabajo, pero en cambio, le ofrecía justo lo que él exigía. Silencio. ¿Por qué?, preguntó, con una curiosidad genuina que se abría paso entre su ira. ¿Por qué protegerías a alguien que te acaba de despedir? Ako reflexionó un momento. Porque creo que te estás protegiendo de algo que sucedió hace mucho tiempo. Y creo que has cargado con ese dolor durante tantos años que has olvidado lo que se siente al dejarlo ir. Sus palabras fueron más cercanas a la verdad de lo que Hiroshi estaba preparado. Se apartó de ella y se acercó a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. No sabes nada de mi vida, dijo en voz baja. Tienes razón, asintió Akiko. Pero sé algo sobre el dolor y sé algo sobre la música. Y creo que tal vez esas dos cosas están conectadas de una manera que aún no has descubierto cómo manejar. Hiroshi no respondió, pero tampoco le pidió que se fuera. Se quedaron en silencio durante varios minutos, él mirando por la ventana, ella observándolo desde el otro lado de la habitación. Finalmente, Ako recogió sus productos de limpieza y se dirigió a la puerta. Al llegar, se giró una última vez. Señor Tanaka, dijo en voz baja. Esa pieza que estabas tocando. Era el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, ¿verdad? Él asintió sin darse la vuelta. Es una de mis favoritas, dijo. A veces la escucho en la radio cuando me siento sola. Pero nunca había oído a nadie tocarla con tanto sentimiento como tú esta noche. Gracias por dejarme escucharla, aunque fuera por accidente. Y con eso, lo dejó solo con su piano y sus secretos. Sin saber que su extraño encuentro era solo el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre, Ako regresó a casa esa noche con el cheque de Hiroshi en el bolso, pero no se atrevió a depositarlo.
Coger el dinero le hacía sentir como si admitiera que lo que había presenciado era vergonzoso o incorrecto. Pero no estaba mal. Era lo más hermoso que había visto en meses. Se sentó en su pequeño apartamento pensando en la expresión del rostro de Hiroshi mientras tocaba el piano. Era la expresión de alguien que había encontrado su hogar tras estar perdido durante mucho tiempo. Pero cuando la vio observándolo, esa alegría se transformó instantáneamente en miedo e ira. Durante los días siguientes, Akiko no pudo dejar de pensar en su antiguo jefe. Había visto suficiente dolor en sus 68 años como para reconocerlo en los demás. Hiroshi no estaba enojado con ella por descubrir su secreto. Estaba aterrorizado. Pero, ¿qué podía tener de aterrador tocar música hermosa? El miércoles por la mañana, en lugar de buscar un nuevo trabajo de limpieza, Ako hizo algo que la sorprendió incluso a ella. Fue a una floristería y compró una sola orquídea blanca. Luego tomó el tren hasta el edificio de Hiroshi. El guardia de seguridad la reconoció y la dejó entrar sin rechistar. Tomó el ascensor hasta el último piso y dejó la orquídea en el escritorio de la señora Chen con una pequeña nota. Para el señor Tanaka, la música no es una debilidad, es un don, Aiko. Se fue antes de que nadie pudiera verla, pero regresó al día siguiente con otro pequeño gesto. Esta vez era una nota escrita a mano con una cita que había encontrado en un libro sobre música clásica. La música da alma al universo, alas a la mente y vida a todo. El viernes, le llevó un CD de los nocturnos de Chopin y lo dejó en un sobre su escritorio. No esperaba que lo escuchara, pero quería que supiera que alguien entendía la belleza de lo que ella le había oído tocar. La señora Chen estaba desconcertada por los regalos anónimos, pero los entregó diligentemente a la oficina de Hiroshi. Había trabajado para él el tiempo suficiente como para saber que normalmente tiraba cualquier cosa relacionada con la música inmediatamente. Pero para su sorpresa, él guardaba la flor en el alféizar de su ventana, y ella lo notó leyendo las notas escritas a mano más de una vez. El lunes siguiente, Ako recibió una llamada telefónica inesperada. Ella era la señora Chen preguntando si podía ir al edificio esa noche para hablar sobre una oportunidad laboral. A Akiko se le aceleró el corazón al aceptar la reunión. Cuando llegó a las 7, el edificio parecía vacío como siempre. Pero al abrirse el ascensor en la planta ejecutiva, oyó algo que la hizo sonreír. Una suave música de piano llegaba desde la oficina de Hiroshi. El mismo Chopin nocturne que le había oído tocar aquella primera noche. La señora Chen la recibió en el pasillo y la condujo a una pequeña sala de conferencias cerca de la oficina de Hiroshi. La música se detuvo bruscamente al pasar junto a su puerta. Akiko se lo imaginó cerrando rápidamente la tapa del piano y fingiendo trabajar en documentos comerciales. El señor Tanaka tiene una propuesta para usted, dijo la señora Chen una vez sentados. Le gustaría ofrecerle de nuevo su antiguo puesto de limpieza, pero con algunas condiciones específicas. Kiko esperó pacientemente mientras la señora Chen le explicaba el inusual acuerdo. Limpiaría el edificio como antes, pero solo por la noche, después de que todos los demás empleados se hubieran ido a casa. Trabajaría sola y recibiría el doble de su salario anterior. Lo más importante era que debía mantener total discreción sobre cualquier cosa que pudiera ver u oír durante su trabajo. También me pidió que le diera esto, dijo la señora Chen, entregándole un pequeño sobre. Dentro había una nota escrita con la letra precisa de Hiroshi: las flores siguen vivas. Ven a mi oficina cuando termines de limpiar esta noche. H. Tanaka. Ako pasó las siguientes 2 horas limpiando el edificio, con el corazón latiendo más rápido a medida que se acercaba al último piso. Cuando finalmente llegó a la oficina de Hiroshi, encontró la puerta entreabierta y una cálida luz inundando el pasillo. Llamó suavemente antes de entrar. Hiroshi estaba sentado en su escritorio, pero la tapa del piano estaba abierta y las partituras estaban esparcidas por el banco. Él levantó la vista cuando ella entró, y se sorprendió al ver que parecía menos enojado que la última vez que habían hablado. «Volviste», dijo simplemente. «Me lo pediste», respondió ella. Se miraron un momento,
sin saber cómo empezar este extraño nuevo capítulo de su relación. ¿Por qué me dejaste esas notas?, preguntó finalmente. Akiko pensó detenidamente su respuesta. Porque creo que necesitas que alguien te recuerde que la música no es el enemigo. Hiroshi guardó silencio un buen rato. Entonces, para su sorpresa, se levantó y se acercó al piano. En lugar de cerrar la tapa, se sentó en el banco y puso las manos sobre las teclas. No he tocado delante de nadie en más de 20 años, dijo sin mirarla. No tienes que tocar para mí, dijo Ako con suavidad. Solo estoy aquí para limpiar. Pero en lugar de empezar a trabajar, se sentó en una de las sillas frente al piano. Hiroshi la miró un momento y luego empezó a tocar una melodía sencilla. No la compleja pieza de taller de antes, sino algo más suave y tentativo. Mientras tocaba, Ako notaba cómo la tensión abandonaba sus hombros. Su respiración se volvió más profunda y relajada. Cuando terminó la pieza corta, se sentó en silencio un momento antes de mirarla. Mi padre destrozó mi piano cuando tenía 17 años, dijo de repente. Dijo que la música era para personas débiles que no podían con el mundo real. Era lo primero que había compartido con ella. Y Akiko podía oír el dolor que aún estaba fresco después de todos estos años. Pero seguiste tocando de todos modos, dijo. De alguna manera, mantuviste viva la música. Hiroshi asintió lentamente. Compré este piano hace 5 años. Les dije a todos que era para entretener a clientes de negocios, pero nunca he dejado que nadie más lo vea. Solo toco tarde por la noche, cuando estoy seguro de que el edificio está vacío. Hasta que descubrí tu secreto por accidente, dijo Akiko con una pequeña sonrisa. Hasta que tú descubriste el mío por accidente, coincidió él. Se quedaron sentados en un cómodo silencio un rato, ambos absortos en sus pensamientos. Finalmente, Akiko habló. ¿Te gustaría saber algo sobre mí?, preguntó. Hiroshi asintió. Llevo 40 años escuchando música clásica, pero nunca aprendí a tocar un instrumento. Mi familia era muy pobre cuando era joven, y después estuve demasiado ocupado trabajando y criando a mis hijos. Pero siempre soñé con poder crear música en lugar de solo escucharla. Hiroshi pareció pensativo. Nunca es tarde para aprender. Quizás no, dijo Ako. Pero ahora mismo, soy feliz simplemente escuchando a alguien que claramente ama la música tanto como yo. Algo en sus palabras pareció conmoverlo profundamente. Por primera vez desde que lo conocía, Hiroshi sonrió. No la fría sonrisa profesional que usaba en las reuniones de negocios, sino una genuina expresión de calidez. ¿Te gustaría? ¿Quieres escuchar otra pieza?, preguntó. Ako asintió con entusiasmo y, durante la siguiente hora, escuchó a Hiroshi tocar algunas de las piezas musicales más hermosas que jamás había escuchado. Y poco a poco, en la tranquilidad de esa oficina, después del horario de oficina, comenzó a forjarse una improbable amistad entre un millonario solitario y una amable señora de la limpieza, quienes comprendían el poder de la música para sanar corazones heridos. Durante las siguientes semanas, Ako e Hiroshi desarrollaron una rutina inusual. Ella limpiaba el edificio mientras él trabajaba hasta tarde, y al terminar, pasaban una hora juntos en su oficina. A veces, él tocaba el piano mientras ella escuchaba. Otras veces, simplemente hablaban de música, de la vida y de las extrañas circunstancias que los habían unido. Ako descubrió que Hiroshi se sabía cientos de piezas clásicas de memoria. Podía tocarlo todo, desde Bach hasta Rachmaninoff, con increíble destreza y emoción, pero también notó que nunca tocaba nada compuesto después de 1950, y parecía evitar ciertas piezas que, al comenzar maravillosamente, lo obligaban a detenerse repentinamente y cerrar la tapa del piano. Una noche, le preguntó al respecto. «Hay tanta música moderna hermosa», dijo. «¿Por qué solo tocas las piezas clásicas más antiguas?». Las manos de Hiroshi se congelaron sobre las teclas. Había estado en medio de un interso de Brahms, pero ahora permanecía completamente inmóvil, mirándose los dedos.
Dejé de aprender música nueva a los 17 años, dijo en voz baja. Fue entonces cuando mi padre decidió que mi educación musical había terminado. Ako podía percibir el dolor en su voz incluso después de todos estos años. Había empezado a comprender que la relación de Hiroshi con la música era mucho más compleja que el simple amor o talento. Había una herida profunda, algo que nunca había sanado del todo. ¿Qué pasó cuando tenías 17 años?, preguntó con dulzura. Hiroshi cerró la tapa del piano y se acercó a la ventana, igual que aquella primera noche en que ella lo descubrió tocando. Durante un buen rato, no respondió. Ako empezó a pensar que no se lo diría. Pero entonces empezó a hablar en voz tan baja que tuvo que esforzarse para oírlo. Yo era un niño prodigio, dijo. Empecé a tocar el piano a los 4 años, y a los 10, ya daba conciertos. Mi profesora decía que tenía el talento para convertirme en pianista profesional, quizá incluso en uno famoso. A Aka no le sorprendió oír esto. Había oído lo suficiente de su forma de tocar como para saber que su habilidad provenía de años de entrenamiento serio, no solo de práctica casual. Mi madre apoyaba mi música, continuó Hiroshi. Me llevaba a clases y concursos. Se sentaba entre el público durante mi recital. Creía que la música era mi vocación, mi regalo al mundo. ¿Y tu padre?, preguntó Akiko, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. El reflejo de Hiroshi en la ventana parecía cansado y triste. Mi padre pensaba que la música era una pérdida de tiempo. Quería que me centrara en los negocios y las matemáticas, materias que me ayudarían a ganar dinero y alcanzar el poder. Pero mientras mi madre vivió, me dejó continuar con mis clases de piano. El pasado no pasó inadvertido para Ako. ¿Qué le pasó a tu madre? Murió en un accidente de coche cuando yo tenía 16 años. Hiroshi dijo, un día estaba ahí apoyando mis sueños, y al día siguiente se fue, y con ella se fue toda la protección que tenía contra la desaprobación de mi padre. Ako sintió una profunda pena por el joven que una vez fue Hiroshi. Perder a un padre ya era devastador, pero perder a la única persona que creía en tus sueños debió ser insoportable. El año después de la muerte de mi madre fue el peor de mi vida, continuó Hiroshi. Estaba de duelo, pero también intentaba prepararme para una audición importante. Una famosa escuela de música me había invitado a solicitar plaza en su programa. Habría sido mi oportunidad de estudiar con los mejores profesores, con el tiempo, convertirme en pianista profesional. Pero tu padre no quería que hicieras la audición, supuso Ako. Hiroshi asintió. Dijo que estaba siendo una tonta. Dijo que la música era un pasatiempo para gente rica que no tenía que preocuparse por ganarse la vida. Quería que estudiara administración de empresas y me uniera a su empresa. Pero tú estabas decidida a seguir tus sueños. Ako dijo que tenía 17 años y era testaruda. Hiroshi dijo con una risa amarga. Pensé que podría convencerlo. Practiqué durante horas todos los días preparándome para la audición. Incluso aprendí una pieza nueva, la balada número 1 de Chopin, específicamente para los requisitos de la escuela. Ako notó que le temblaban ligeramente las manos mientras contaba la historia. Lo que fuera que hubiera sucedido después, había dejado cicatrices que aún dolían al tacto. La noche antes de mi audición, llegué tarde a casa de una sesión final de práctica con mi profesor. Estaba emocionada y nerviosa, pero me sentía lista. Creía tenía una verdadera oportunidad de entrar a la escuela. Hiroshi hizo una pausa tan larga que Akiko se preguntó si podría continuar. Cuando por fin volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Entré en casa y olí humo. Al principio, pensé que algo se quemaba en la cocina, pero luego vi a mi padre de pie en el patio trasero junto a un barril de fuego. Estaba echando algo a las llamas. Ako sintió un escalofrío. Estaba empezando a comprender a dónde iba la historia. Todas eran mis partituras, dijo Hiroshi. Cada pieza que había aprendido, cada canción que mi madre me había comprado, cada composición que yo mismo había escrito, él estaba quemando. Todo. 20 años de música esfumados. Ay,
Hiroshi, susurró Ako, usando su nombre de pila sin pensar. La crueldad de lo que había hecho su padre era casi inimaginable. Cuando intenté detenerlo, me agarró del brazo y me dijo que era por mi bien. Dijo que estaba desperdiciando mi vida en sueños tontos. Dijo que si de verdad amaba la memoria de mi madre, la honraría construyendo una exitosa carrera empresarial en lugar de jugar con juguetes. Hiroshi se apartó de la ventana para mirar a Ako. Y ella pudo ver lágrimas en sus ojos. Pero lo peor llegó a la mañana siguiente. Me desperté con la esperanza de poder ir a la audición incluso sin mi partitura. Me sabía las piezas lo suficientemente bien como para tocarlas de memoria. Pero cuando bajé, descubrí que mi padre había hecho algo aún más devastador. ¿Qué?, preguntó Ako, aunque temía la respuesta. Había vendido mi piano, el piano que mi madre me había comprado cuando tenía 8 años. El piano donde aprendí cada pieza que amaba. Mientras dormía, él había hecho que vinieran unos de mudanza para llevárselo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ako apenas podía imaginar la traición y el dolor que debió sentir el joven Hiroshi. Perder su música y el don de su madre de un solo golpe debió ser devastador. Me perdí la audición, dijo Hiroshi simplemente. No pude ir y fracasar cuando sabía que podría haber tenido éxito. Y nunca volví a tocar el piano, al menos no en 25 años. Pero si volviste a tocar, dijo Ako con dulzura. Compraste este hermoso piano. Mantuviste viva la música dentro de ti. Hiroshi miró el piano en su oficina y por un momento su expresión se suavizó. Me llevó décadas darme cuenta de que mi padre estaba equivocado. La música no es debilidad, es fuerza. Pero para cuando comprendí eso, había construido toda mi vida evitando lo que más amaba. ¿Y ahora?, preguntó Ako. Hiroshi sonrió con tristeza. Ahora soy un hombre de 52 años que teme que nadie sepa que todavía sueña con tocar el número 1 de Chopin's Ballade frente a un público. Ako se levantó y se acercó a él. Este empresario orgulloso y exitoso de repente parecía el chico de 17 años desconsolado que una vez fue. No es demasiado tarde, dijo con firmeza. Los sueños no tienen fecha de caducidad, y un talento como el tuyo no desaparece solo porque alguien haya intentado destruirlo. Por primera vez desde que empezó a contar su historia, Hiroshi la miró con algo que podría haber sido esperanza. ¿De verdad lo crees?, preguntó. Lo sé, respondió Ako. Y creo que tu madre estaría orgullosa del hombre en el que te has convertido, aunque te haya llevado un poco más de tiempo volver a la música. Esa noche, Hiroshi tocó más tiempo que nunca. Y por primera vez en 35 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para recuperar los sueños que su padre había intentado destruir. Después de que Hiroshi compartiera su dolorosa historia, algo cambió entre él y Akiko. Los muros que había construido a su alrededor comenzaron a resquebrajarse. Poco a poco, con cautela, comenzó a dejarla entrar en el mundo que había ocultado durante tanto tiempo. Sus conversaciones nocturnas se volvieron más profundas y personales. Ako terminaba de limpiar y luego se sentaba en la cómoda silla que había reclamado como suya, escuchando a Hiroshi hablar de sus sueños de infancia y de la música que una vez lo significó todo para él. Solía componer mis propias piezas, admitió una noche mientras pasaba los dedos por las teclas del piano sin emitir sonido. Nada grandioso ni complicado, solo melodías sencillas que me venían cuando estaba feliz o triste. ¿Recuerdas alguna?, preguntó Ako. Hiroshi guardó silencio un momento y luego empezó a tocar una melodía suave y evocadora que parecía capturar la sensación de lluvia en una tarde tranquila. La música era sencilla pero hermosa, llena de la clase de emoción que solo puede surgir del corazón. La escribí a los 15 años, dijo mientras tocaba. La llamé Canción para mi madre. Planeaba tocársela en su cumpleaños, pero murió 2 semanas antes de poder sorprenderla. Aiko sintió lágrimas en los ojos al escucharla. La melodía estaba tan llena de amor y pérdida que parecía contar la historia del dolor de un joven sin necesidad de palabras. Es hermosa, dijo cuando terminó.
A tu madre le habría encantado. No la había tocado desde la noche anterior a que mi padre quemara mi partitura. Hiroshi dijo, tenía miedo de haberla olvidado. Música como esa no se olvida. Ako le dijo, simplemente espera dentro de ti hasta que estés listo para soltarlo de nuevo. Con el paso de las semanas, Hiroshi empezó a abrirse a otros aspectos de su vida. Le contó a Akiko la soledad que sentía a pesar de su éxito, los empleados que le temían pero no lo conocían realmente, el apartamento vacío donde pasaba las tardes en silencio. Construí toda mi vida en torno a evitar el dolor, dijo una noche. Pero creo que simplemente he estado creando un tipo de dolor diferente. Kao, quien había vivido sus propias pérdidas y dificultades, entendió exactamente lo que quería decir. A veces creemos que nos protegemos, pero en realidad solo estamos construyendo prisiones, dijo. Yo hice lo mismo después de la muerte de mi esposo. Dejé de hacer nuevos amigos porque tenía miedo de perderlos también. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Hiroshi. Me di cuenta de que la soledad dolía más que el miedo, dijo simplemente. Y descubrí que cuando compartes tu dolor con alguien que se preocupa por ti, se vuelve más fácil de sobrellevar. Estas conversaciones estaban cambiando a Hiroshi de maneras que lo sorprendieron. Por primera vez en décadas, se encontró deseando algo más que reuniones de negocios e informes financieros. Empezó a quedarse hasta tarde en la oficina, no para trabajar, sino para pasar tiempo con la amable mujer que accidentalmente había descubierto su secreto más profundo. Una noche, Ako trajo algo especial al trabajo. Era un viejo y desgastado libro de partituras que había pertenecido a su difunto esposo. Él no era músico, explicó mientras se lo entregaba a Hiroshi. Pero me lo compró hace años porque sabía que me encantaba la música clásica. Nunca aprendí a leer música lo suficientemente bien como para usarla. Pero lo conservé porque me recordaba su dedicación. Hiroshi abrió el libro con cuidado y encontró piezas de muchos de sus compositores favoritos. Pero lo que más le conmovió fueron las notas manuscritas en los márgenes, pequeños mensajes del esposo de Ako sobre qué piezas creía que ella disfrutaría más. Escribió que esta pieza de Schubert le recordaba a cómo tarareabas mientras cocinabas la cena. Hiroshi dijo, señalando una nota que decía, esto suena a la felicidad de Aiko. Ako sonrió al recordarlo. Solía decir que tarareaba como un pájaro cuando estaba contenta. Ni siquiera me daba cuenta de que lo hacía la mayor parte del tiempo. ¿Todavía tarareas?, le dijo Hiroshi. A veces te oigo mientras limpias. Hace que el edificio parezca menos vacío. Fue una pequeña confesión, pero reveló cuánto había llegado a significar su amistad para él. La mujer a la que una vez despidió por descubrir su secreto se había convertido en la parte más brillante de su mundo cuidadosamente controlado. Animado por el amable apoyo de Akiko, Hiroshi comenzó a desafiarse musicalmente por primera vez en años, aprendiendo nuevas piezas, incluyendo algunas composiciones modernas que habrían sido desconocidas para él a sus 17 años. Quiero intentar algo, dijo una noche mientras Aiko se acomodaba en su silla. Pero necesito que me prometas algo. ¿Qué?, preguntó. Prométeme que me dirás honestamente lo que piensas, aunque no sea muy bueno. Ako asintió, curiosa por lo que había planeado. Hiroshi se sentó al piano y respiró hondo. Entonces comenzó a tocar la balada número 1 de Chopin, la pieza que había estado preparando para su audición 35 años antes. La pieza que representaba todo lo que su padre había intentado arrebatarle. Mientras la música llenaba la oficina, Akiko comprendió que era más que una simple interpretación. Hiroshi se enfrentaba a su pasado, recuperaba algo que le habían robado y se demostraba a sí mismo que la crueldad de su padre no había destruido su don. La pieza era técnicamente desafiante, llena de pasajes dramáticos y momentos delicados que requerían habilidad y comprensión emocional. Hiroshi la interpretó con una madurez y profundidad que a sus 17 años no habría podido alcanzar. Cada nota parecía cargar con el peso de años de anhelo reprimido y la alegría de finalmente ser libres de expresarlo. Al terminar,
Ambos tenían lágrimas en el rostro. ¿Qué tal?, preguntó, aunque su voz temblaba por la emoción. Fue perfecto, dijo Ako. De verdad. Fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Hiroshi sonrió. No con la expresión controlada que tenía durante las reuniones de negocios, sino con una sonrisa de pura alegría y alivio. Creo que estoy listo, dijo en voz baja. ¿Listo para qué?, preguntó Ako. Lista para dejar de esconderme. Lista para que la música volviera a mi vida como es debido. Lista para demostrar que mi padre se equivocaba en todo. Esa noche, mientras Ako recogía sus artículos de limpieza para irse a casa, se dio cuenta de que había presenciado algo extraordinario. El hombre de negocios frío y silencioso que había conocido meses antes estaba desapareciendo, reemplazado por alguien que estaba aprendiendo a aceptar las partes de sí mismo que había enterrado durante tanto tiempo. Hiroshi, dijo al llegar a la puerta. Gracias por confiarme tu música. Gracias por ayudarme a recordar quién era, respondió. Y por mostrarme en quién podía convertirme. Mientras Ako viajaba en el tren a casa esa noche, sonrió, pensando en la transformación que había tenido el privilegio de presenciar. A veces, las cosas más hermosas de la vida se ocultaban tras los muros más cuidadosamente construidos. Y a veces, solo hacía falta una persona que se preocupara lo suficiente como para escuchar la música que esperaba ser liberada. 6 meses después de que Ako descubriera a Hiroshi tocando el piano en su oficina, llegó al trabajo y encontró algo que la hizo. La señora Chen la miró con asombro. El vestíbulo del edificio, que siempre había sido silencioso y estéril, se llenó del sonido de una suave música clásica. Los empleados caminaban con pasos más ligeros, y algunos incluso tarareaban las melodías. Al llegar a la planta ejecutiva, encontró la puerta de la oficina de Hiroshi abierta de par en par por primera vez desde que lo conocía. Dentro, se reunía con un grupo de arquitectos, quienes discutían los planes para el proyecto Armonía. La señora Chen saludó a Ako con una sonrisa mucho más cálida que su habitual cortesía profesional. Ha sido una persona diferente, dijo en voz baja. Ayer, incluso se rió durante una reunión de la junta directiva. Los demás ejecutivos no sabían qué hacer. A medida que Ako comenzaba su rutina de limpieza, notó cambios en todo el edificio. Los ascensores ahora reproducían música suave de fondo. Las salas de conferencias tenían pequeños altavoces que proporcionaban un suave acompañamiento instrumental durante los descansos. Incluso la cafetería de empleados ofrecía una lista de reproducción de música clásica diferente cada día. Pero el cambio más sorprendente se produjo en el propio Hiroshi. Cuando la vio esa noche, estaba radiante de emoción. Tengo algo que mostrarte, dijo, llevándola a su oficina, donde un hermoso piano de media cola ahora se encontraba en la recepción, justo afuera de su puerta. Trasladé el piano grande aquí para que mis empleados puedan verlo. Y he estado tocando durante las pausas del almuerzo. Ako apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo reaccionaron tus empleados? La sonrisa de Hiroshi era más brillante que nunca. Al principio, se quedaron atónitos. Algunos pensaron que estaban soñando o que alguien estaba reproduciendo una grabación, pero cuando se dieron cuenta de que realmente era yo quien tocaba, sucedió algo maravilloso. ¿Qué?, preguntó Ako, acomodándose en su silla para escuchar la historia. Empezaron a relajarse. Personas que habían trabajado para mí durante años, pero nunca me habían hablado personalmente, empezaron a acercarse al piano durante mis conciertos de almuerzo. Me preguntaban sobre las piezas que estaba tocando, compartían anécdotas sobre la música que les encantaba o simplemente se quedaban escuchando unos minutos antes de volver a trabajar. Hiroshi se sentó al piano y comenzó a tocar una suave melodía que Akiko no reconoció. Esto es algo que compuse la semana pasada, dijo mientras tocaba. Lo llamo Amistad en un lugar inesperado. Está dedicado a una señora de la limpieza que ayudó a un hombre de negocios obstinado a recordar cómo vivir. La música era hermosa y cálida, llena de gratitud y esperanza.
Ako sintió lágrimas en los ojos al escuchar esta nota musical de agradecimiento que Hiroshi había escrito solo para ella. ¿Hay más?, dijo al terminar de tocar. He comenzado un programa de música para niños de familias de bajos ingresos. Niños que quieren aprender piano pero cuyos padres no pueden pagar las clases. Estoy financiando su educación y proporcionándoles instrumentos para que practiquen. Ako estaba asombrado por la magnitud de su transformación. ¿Qué te dio esa idea? No dejaba de pensar en mí mismo a los 17 años y en lo devastado que estaba cuando mi padre me quitó la oportunidad de estudiar música en serio. No quiero que ningún niño pierda sus sueños por dinero o circunstancias que no pueda controlar. Sacó una carpeta con fotografías que mostraban a niños pequeños en clases de piano, con los rostros radiantes de concentración y alegría. Nos hemos inscrito 20 estudiantes hasta ahora, y planeamos ampliar el programa el próximo año. Esto es maravilloso, dijo Ako, mirando las fotos. Estos niños están teniendo la oportunidad que a ustedes les negaron. Pero eso no es todo, continuó Hiroshi. He estado pensando en lo que dijiste, que nunca es tarde para perseguir tus sueños. Así que he decidido hacer algo que pensé que nunca me atrevería a intentar. Se dirigió a su escritorio y cogió una carta de aspecto oficial. Voy a hacer una audición para la Orquesta Amateur de Tokio. Buscan nuevos solistas de piano para su serie de conciertos de otoño. Ako se quedó sin aliento. Después de 35 años ocultando su talento musical, Hiroshi por fin estaba listo para volver a actuar frente al público. ¿Estás nervioso?, preguntó. Aterrorizado, admitió con una risa, pero también emocionado. Por primera vez desde que tenía 17 años, siento que me estoy acercando a algo en lugar de huir de ello. Durante las siguientes semanas, Ako observó Hiroshi se preparó para su audición con la dedicación y la pasión de alguien de la mitad de su edad. Practicaba durante horas cada noche, trabajando en las mismas piezas que una vez fueron destruidas por la crueldad de su padre. Pero ahora esas melodías representaban la victoria en lugar de la derrota. La noche anterior a su audición, Hiroshi estuvo inusualmente callado durante su conversación nocturna. Tocó maravillosamente, pero Akiko pudo ver que estaba luchando con viejos miedos. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, preguntó finalmente. ¿Y si he esperado demasiado? Entonces habrás sido lo suficientemente valiente para intentarlo, dijo Ako simplemente. Y eso es algo de lo que tu yo de 17 años estaría orgulloso, sin importar el resultado. La noche siguiente, Hiroshi regresó a la oficina con la noticia de que ambos lloraron de felicidad. No solo había pasado la audición, sino que había sido seleccionado como solista destacado del concierto de invierno de la orquesta. «Quieren que toque la Ballade número 1 de Chopin», dijo con la voz temblorosa por la emoción. «La misma pieza que iba a tocar en mi audición hace 35 años. Es como si el universo te diera una segunda oportunidad», dijo Ako. «No», la corrigió Hiroshi con suavidad. «Es como si finalmente me estuviera dando una segunda oportunidad». 3 meses después, Ako se sentó en la primera fila de una hermosa sala de conciertos, viendo a su amigo interpretar la pieza que una vez representó su mayor decepción, pero ahora interpretada con la sabiduría y la profundidad emocional que solo podía provenir de alguien que realmente había sufrido y sanado. La música contaba una historia de redención y esperanza. El público quedó cautivado por la actuación de Hiroshi. Su habilidad técnica era impecable, pero aún más importante, su forma de tocar estaba llena de la auténtica emoción que solo podía provenir de alguien que había luchado con ahínco por recuperar su don. Después del concierto, mientras la gente se agolpaba para felicitarlo, Hiroshi miró al otro lado de la sala y se encontró con la mirada de Akiko. Sonrió y asintió, un simple gesto que decía todo lo que ambos necesitaban oír. El imperio silencioso que había construido alrededor de su miedo y dolor se había transformado en algo hermoso y vivificante. La música ahora llenaba sus edificios. Sus empleados habían descubierto un lado más humano de su jefe,
y niños que tal vez nunca habrían tenido la oportunidad estaban aprendiendo a crear belleza con sus propias manos. Pero quizás lo más importante, un hombre que había pasado décadas creyéndose roto había descubierto que simplemente estaba esperando a la persona adecuada que le ayudara a recordar cómo cantar. Mientras Akiko aplaudía la triunfal actuación de su amiga, pensó en el poder de la música para sanar heridas que parecían demasiado profundas para tocarlas. Y sonrió, sabiendo que a veces las sinfonías más hermosas comienzan con las notas más pequeñas e inesperadas.